Muchas gracias, Horacio, por venir, ¿eh? Gracias a vos, Felipe. ¿Cómo cambió tu vida, digamos, aquel 16 de junio del 55, cuando salías, o ibas al colegio en realidad, ¿no? Era Buenos Aires. Iba al colegio, yo iba al colegio al turno tarde, a un colegio que está a 3 cuadras de la Plaza de Mayo, y salía del subterráneo en el momento en que comenzaban a caer las primeras bombas. Yo nunca había visto una cosa así, y la verdad que no entendí bien qué es lo que eso era, y avancé hacia la plaza como para ver mejor, y llegué hasta la esquina de donde está la intendencia, el gobierno de la ciudad ahora, ¿no? Y ahí un señor que venía escapando de la plaza me agarró de la mano y me dice: vení, pibe, salí de acá. Y me llevó corriendo por la diagonal. Y en ese momento pasaron unos aviones que ametrallaban, y la metralla se veía como línea de puntos luminosos porque tenían balas trazadoras, es decir, había una bala letal y una luminosa. Claro. Entonces se veía como una línea de puntos, ¿no? Y ahí el hombre me empujó y me hizo tirar al suelo y ponerme el portafolio en la cabeza. Tengo que decir, por supuesto, descarta la teoría de que se quería matar a Perón, nada más, ¿no? Que, como se decía. Digamos que regaron bala por todos lados, claro, ¿no? Y no solo ahí, también a pocas cuadras de la residencia, claro, donde hoy está la Biblioteca Nacional. Hay algunos muertos ahí en Las Heras y Pueyrredón, incluso, ¿no? Sí. Eso cuenta Jorge Gallero, que vivía por esa zona en esa época. Y entonces, bueno, fui corriendo y ahí, bueno, estaba paralizado el transporte, dejó de andar todo. Y bueno, llegué caminando hasta la estación 11 y ahí conseguí, después de mucho esperar, un tren para volver a mi casa. Y ahí, bueno, me parece que empezó una historia distinta para el país, y para mí personalmente, ¿no? ¿Cuándo empezaste con el periodismo? A principios de los 60, por ahí, ¿no? En diciembre del 60 empecé. Es decir, en diciembre del año pasado cumplí 50 años como periodista. Yo entré en el 55 al colegio, salí en el 60, y cuando terminé el colegio me inscribí en la Facultad de Medicina. En realidad no sabía qué quería hacer, claro. Digamos, algunos de mis compañeros más queridos del secundario iban a ir a medicina, y entonces yo me anoté. Ahí no se me ocurría que podía no estudiar una carrera universitaria en ese momento. Y bueno, fui en esos días de diciembre del 60 a ver a mi viejo, al diario Noticias Gráficas donde él trabajaba, y un compañero de él, un amigo de él, me dice: no, su viejo no está. Yo pues me pregunté dónde andaría mi viejo, andaría en alguna trampa, no estaba, a la hora en que yo creía que estaba, no estaba. Y me dice: ¿qué necesita? Y le digo: no, le vengo a pedir unos mangos porque tengo que comprar unos libros para la facultad. Y si no le da vergüenza pedirle plata a su papá. Yo digo: bueno, necesito comprar esos libros. Yo no. ¿Y por qué no trabaja? Me dice. Y digo: bueno, ¿y de qué? Me dice: venga mañana a las 3. Así nomás. Y así empecé a trabajar en periodismo. Duré un año en la facultad y al cabo de un año dejé la facultad y me metí de cabeza pura y exclusivamente en el periodismo, de lo cual me alegro mucho. ¿Qué sección te tocaba? ¿A dónde arrancaste? Y yo empecé en la sección pronóstico del tiempo. En esa época estaba todo, la informática no existía, claro. Entonces
Yo trabajaba en la 6ª edición. Los diarios en esa época tenían 2 ediciones. Claro. Tenían la 5ª, que aparecía después de mediodía, y la 6ª, que aparecía un poco antes de la hora de la cena. Claro. Era básicamente la misma edición, y se cambiaba con, digamos, actualización de las noticias. Claro, durante el día. Y una de las cosas que se actualizaban, en realidad en esa época casi la única cosa que se actualizaba, salvo una gran catástrofe, era el pronóstico del tiempo. Claro. Entonces yo tenía que llamar por teléfono al servicio meteorológico. Dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Dependiente entonces de la Fuerza Aérea Argentina, claro. Y pedir el pronóstico del tiempo. Lo anotaba, lo tipeaba a máquina, lo mandaba al taller, y después veía en la tapa del diario el cuadrito del pronóstico del tiempo que yo había escrito. Y así durante meses, hasta que un día me mandaron a hacer una nota en Flores, en un desalojo. Estaba lloviendo, las familias con chicos, más dramático todavía. Sacaron los muebles a la calle, los colchones, bueno. Entonces esa fue mi primera nota como periodista, ¿no? Dramática, y significativa, muy significativa, muy en línea con muchas de las cosas que hice después, ¿no? ¿Cuándo lo conoces a Rodolfo? ¿En qué momento lo conoces? A Rodolfo lo conocí cuando él volvió de Cuba. En el año, creo que era 62, él vuelve de Cuba. Él fue a Cuba dentro de lo que se llamó la Operación Verdad. Fue con García Lupo, con García Márquez, con Carlos Aguirre, con varios grandes periodistas latinoamericanos, para la creación de la Agencia Prensa Latina, con el propósito de romper el bloqueo informativo a la isla, ¿no? Y bueno, Rodolfo volvió después de algunos años, hizo un trabajo brillante ahí, pero digamos los cambios políticos que fue habiendo en la isla a él no lo convencían, y ahí Rodolfo se hartó y se fue. Y se volvió a la Argentina, y en ese momento cuando él vuelve es que yo lo conozco. Y nos hicimos nos frecuentábamos cada vez más. Había una diferencia de edad grande, él tenía 15 años más que yo. Claro. Él es del 27, yo soy del 62, del 42. Y cuando él publicó el cuento Esa mujer, a partir de ahí, digamos, nuestra amistad se hizo más allá de compinchería, ¿no? Más profunda. Hubo un episodio que yo siempre recuerdo con mucha simpatía. Siempre había grandes fiestas intelectuales en la casa, en el piso que tenían Leopoldo Torrenilson y Beatriz Guido en la avenida Santa Fe, entre Esmeralda y Suipacha. Y cuando estrenaban una película, invitaban, y iban centenares de personas, era, digamos, toda la gauche divine estaba presente allí, claro, ¿no? Y un día estamos ahí con Rodolfo y se acercan 2 escritores que al mismo tiempo eran grandes activistas culturales, tenían una gran influencia con sus opiniones, con sus publicaciones, en revistas, y buena gente y buenos escritores, y le dicen a Rodolfo que les gustó mucho el cuento de Esa mujer, que acababa de aparecer, pero que así como estaba, iba a ser muy difícil traducirlo al francés,
porque había cosas de la historia argentina que no se entendían y que habría que aclararlas. Y Rodolfo se quedó pensando y dijo, él era parco, dijo, y yo no sé si me interesa que lo traduzcan al francés. Y me guiñó el ojo. Claro. Después se deshizo ese círculo ahí, Claro. anduvimos por otro lado y me dice, vamos a comer un bife, rasquemos aquí, vamos a comer un bife. Y nos fuimos a comer juntos. Y, digamos, ese día fue, digamos, un día importante de la relación entre nosotros.